Era el 2012 en la provincia de Helmand, en Afganistán. Según se sabe, el Observation Point Rock, o Upper Rock para abreviar, se alza en medio de un panorama desolado, una solitaria atalaya de observación que ha sido ocupada y dispuesta durante siglos. Me asignaron como parte de una unidad de la OTAN después de que nuestras formas tomaran la suficiente fuerza de posición ante los talibanes en el 2008. Antiguos relatos locales hablaban de ciertas maldiciones y apariciones en la zona, pero yo era un hombre de ciencia, no de supersticiones. Sin embargo, en los meses siguientes experimenté cosas que aún hoy se lucha por entender, y mi mente no puede comprender todavía. La primera anomalía sucedió durante la noche particularmente fría. Vi luces extrañas y parpadeantes danzando en la oscuridad. No eran luces enemigas, ni señales ni fogatas. Eran luces sin fuente aparente. Simplemente aparecían en el aire sin ninguna razón. Luego comenzaron las voces, los susurros, indescifrables. En la radio incluso se mezclaban con la estática ciertas voces y susurros que no parecían tener origen o lógica. También se veían ciertas fallas en los aparatos que no eran explicables, como si alguien estuviera tratando de comunicarse desde una frecuencia en otra dimensión o algo así. Algunos decían que las voces eran rusas, un eco de las fuerzas soviéticas que habían ocupado esa base durante la invasión a Afganistán. A veces el ambiente se volvía frío sin ninguna explicación repentina. Después volvía a tomarse o tornarse caliente. Pasaríamos de la típica zona de calor del desierto a un frío paralizante en cuestión de minutos. Luego estaba un olor que llegaba indescriptible, como de muerte, desencadenaba una serie de sensaciones a todos los compañeros militares que estábamos en la zona. Se impregnaba sin importar nada, e intentábamos limpiar o ventilar la base, pero el olor continuaba. Nunca supimos el origen. Lo más inquietante, sin embargo, fueron los huesos. Durante nuestras tareas de mantenimiento desenterramos huesos humanos dentro de unas rocas de la base. No eran talibanes, como se había especulado originalmente. Algunos de los huesos parecían tener cientos o tal vez miles de años de antigüedad. Era como si el tiempo y la realidad estuvieran distorsionados de alguna manera. Cuando los fenómenos siguieron apareciendo, algunos incluso llegaban a decir que estos eran fallos en la realidad, fallos en la Matrix, cosas donde de repente aparecíamos en una zona del desierto en la que no estábamos, o también varias ocasiones tuvimos lapsos temporales en los que de repente, de estar desayunando en la mañana muy temprano para los próximos objetivos, veíamos la hora y ya eran las 3 de la tarde, sin que nada se pudiera explicar. Era como si el tiempo y la realidad estuvieran constantemente siendo distorsionados. Esto fue inexplicable e inquietante al mismo tiempo. Debo admitir que a pesar de mi formación y mis creencias, empecé a cuestionarme si los relatos y maldiciones y apariciones sobre ese lugar eran ciertos. ¿Acaso estábamos siendo atormentados por una especie de fantasmas? ¿O ese lugar tenía algún tipo de poder sobre nosotros? Algunos sucesos fueron, por ejemplo, de que colegas o compañeros desaparecían por horas para después volver a ser encontrados en total normalidad. Hoy en día estoy ya fuera de servicio y lejos de Afganistán, pero recuerdo las operaciones en esa zona que todavía a la fecha de hoy me persiguen. Algunas ocasiones me levanto con pesadillas de esos extraños susurros que aparecían en la radio de la señal que nos llegaba no sabemos de dónde. Estas son las cosas que no puedo explicar y que al momento se niegan. Ahora yo sé que otras regiones, otras unidades que estuvieron operando también tuvieron fenómenos bastante extraños. Pero vamos a la siguiente historia. Esta sucedió en 2009, también una situación inexplicable. En aquel año yo era el capitán de un barco de investigación de la Universidad Estatal, dice esta persona. Estábamos familiarizados con ciertos aspectos del océano Ártico, sobre todo porque siempre hay un riesgo inminente, pero nada nos había preparado para una situación de este tipo.
Una tarde, durante un vuelo de reconocimiento en helicóptero, vimos que algo desafiaba toda lógica y conocimiento. Apareció una mancha de un líquido negro flotando en la superficie, destacando que era una presencia que parecía moverse por sí sola. Era siniestra, tenía un cierto resplandor de hielo ártico encima, pero claramente era una sustancia que estaba viva, parecía biológica, pero totalmente desconocida para nosotros. Habíamos escuchado algunas leyendas de cierta figura o cierto animal muy grande, enorme, una mancha viva que se traga todo lo que está cerca. De lejos alguien podría decir es una mancha de petróleo, pero esto era algo más. Cuando volvimos al lugar en nuestro barco de investigación, confirmamos lo que parecía imposible. La mancha negra que se extendía a lo largo de 15 millas parecía estar viva. Emitía una especie de olor bastante fuerte, su consistencia era viscosa y al contacto con el hielo se decoloraba. También se adhería a él de una manera como si fuera un pulpo gigante. Tratamos de recolectar muestras de esa sustancia, pero aquí, donde las cosas se volvieron todavía más extrañas, en ese punto, cada vez que intentábamos acercarnos a esa mancha, nuestro equipo de navegación y recolección de nuestro barco empezaba a fallar. Los GPS perdían señal, los instrumentos de medición empezaban a dar lecturas erróneas. Era como si la sustancia estuviera distorsionando la realidad a su alrededor. Una especie de falla en el momento en que te acercabas. Esta mancha en el océano Ártico no tenía explicación alguna. Dentro de la sustancia encontramos restos de medusas, huesos, plumas de ganso que habían perecido, como si la sustancia tuviera la capacidad de absorber a esos seres vivos para alimentarse. Estuvimos siguiendo por casi una semana a esa mancha negra que de repente simplemente desapareció en las profundidades. Los investigadores posteriores no arrojaron ninguna respuesta sobre su origen o naturaleza. Solamente se pensó que era de origen biológico. También hacía unos sonidos bastante extraños que hasta el momento también no tienen ningún sentido. No parecía ninguna criatura conocida, ningún fenómeno conocido tampoco. Desde entonces hemos escuchado y tomado más en serio a las leyendas similares a esta sustancia negra que aparece en algunas partes del océano de vez en cuando. Y aunque desafía a toda la explicación, hay más encuentros con esta extraña figura de lo que se piensa. Al día de hoy no sé qué es esa sustancia, ni por qué causaba esas fallas el equipo electrónico. Me pregunto si alguna vez esto mismo lo vieron los antiguos navegantes, y a eso se referían con los monstruos marinos, como una especie de lodo negro enorme. El océano es muy profundo y está lleno de secretos. Lo que aprendí en esa ocasión es que muchos de esos secretos seguirán siéndolo, porque no hay manera muchas veces de investigarlos a fondo. Pero vamos a la siguiente historia. Solamente te pido que te suscribas al canal y bueno, aquí todos los días de lunes a viernes tendrás relatos de misterio. Era 1993, según se reporta. Era un miembro de aquel fatídico grupo de 7 excursionistas liderado por la respetada instructora de supervivencia Ludmila Korivina. Éramos estudiantes aventureros y entusiastas preparados para cualquier reto que suponiera escalar la cordillera de Camardavan. La caminata empezó de manera normal, pero debo decir que la caminata tenía un clima muy desafiante, pero eso solo nos entusiasmaba más. Como experta, Ludmila nos alentaba a empujarnos a nuestros límites y nos enseñaba a enfrentar cualquier eventualidad que pudiéramos encontrar en la montaña. 2 días en la expedición y el cielo se empezó a oscurecer de forma inesperada. Se desató una lluvia torrencial, lo que parecía ser una desviación del pronóstico del clima que no teníamos en cuenta. Justo cuando la tormenta se desató, sentí un cambio en el aire, una especie de estática, y entonces lo impensable ocurrió. Mis compañeros de excursión comenzaron a comportarse de manera extraña, pero muy, muy extraña, como si una fuerza invisible y aterradora se hubiera apoderado de ellos. Uno por uno
comenzaron a experimentar síntomas espantosos. Incluso la sangre empezó a salirle de los ojos y la nariz, agarrándose la garganta como si se estuvieran asfixiando, golpeándose la cabeza contra las rocas en un fenómeno demencial. ¿Qué les estaba pasando? ¿Acaso eso me iba a pasar a mí también? A medida de que esto sucedía, sentí una extraña distorsión en el tiempo, como si el universo empezara a modificarse de alguna manera. Empecé a ver las cosas distintas, la realidad parecía disolverse, incluso por momentos parecía que el tiempo se había detenido. Me dejó en mucha confusión. ¿Acaso yo también ya estaba siendo víctima de ese fenómeno? Corrí, me adentré al bosque para buscar ayuda, dejando a mis amigos en su estado perturbador. Estaba desesperado por tratar de contactar a otro grupo de excursionistas cercanos, liderados por una serie de conocidos que podrían llevarnos ayuda. Pero cuando regresamos, ya con la ayuda, el horror se había apoderado de la montaña. Todos mis amigos, incluso la experimentada Ludimina, yacían en el cielo, víctima de algo inexplicable. No sé qué les pasó, pero todos ellos habían perdido la vida. La noticia del incidente se extendió rápidamente. Algunos decían que se parecía al caso El Paso de Dyatlov, décadas antes. Al día de hoy, este caso también sigue siendo un misterio. No se tienen respuestas ni del Paso de Dyatlov ni de aquel suceso en Siberia. Definitivamente hay algo en Siberia que no podemos entender. Algo o alguien vive ahí en ese lugar. Algo que no tiene explicación y que sucedió en esta ocasión en la cordillera de Kamar-Daban. Ahora, en las últimas fechas, se han estado reportando avistamientos en ese lugar. Avistamientos que han sido detectados por los radares y que al momento tampoco han tenido explicación. Desconozco si existe alguna expedición que esté investigando qué le pasó a mis amigos. Y ya que estamos en este tipo de historias, déjame contarte otra que sucedió en el 2003, en Alaska, en una zona que dicen es el Triángulo de Bermudas de Alaska, o el Triángulo de Alaska también. Esta ocasión es un testimonio de un piloto que asegura que siempre ha sido un hombre práctico. Dice: cuando escuché por primera vez los rumores de un Triángulo de Alaska, lo descarté como un mito, como una leyenda exagerada. Pero experimenté una situación muy extraña hace unos 17 años, que sigue desafiando lo que conozco de este mundo en que vivimos. Estaba volando en un pequeño avión de carga en Anchorage. De Anchorage iba hacia Juneau, una ruta que había volado docenas de veces. Era un día claro, las condiciones perfectas para el vuelo, pero a mitad del camino las cosas empezaron a ponerse muy raras. Primero mis instrumentos comenzaron a fallar, la brújula empezó a girar locamente, el altímetro subía y bajaba sin razón aparente. Luego mi radio dejó de funcionar emitiendo solo estática incomprensible. Traté de mantener la calma suponiendo que era una falla en el equipo, pero entonces vi algo que no puedo explicar. Frente a mí, en el cielo azul, apareció una extraña niebla negra. Era una especie de nube muy densa. No tenía forma ni estructura natural. Tenía una forma más bien al contrario, antinatural, como si alguien lo hubiera hecho. Era algo que se salía de la lógica. No podía evitar la niebla o esa estructura extraña, estaba demasiado cerca y no podía hacerme a un lado. Pensando que tal vez era una sola ilusión óptica, pues seguía avanzando. Pero cuando entré a esa especie de niebla extraña, todo cambió. El ruido del motor se apagó para empezar. La cabina se llenó de un frío extremo. Y luego sentí como si el avión y yo estuviéramos cayendo en un abismo sin fondo. O sea, como si el avión hubiera perdido totalmente la estabilidad. Luego, tan repentinamente como eso sucedió, salí de la niebla y volví a la luz del día. Mis instrumentos empezaron a volver a la normalidad y la radio comenzó a funcionar de nuevo. Estaba seguro que había estado durante varios minutos en la niebla. Aproximadamente unos 6-7 minutos se supone que duró todo este fenómeno de la niebla. En mi reloj marcaban solamente 15 segundos, como si no hubiera pasado el tiempo.
Aterricé en Juneau aturdido y confundido, no sabía qué había experimentado. Pero lo más extraño fue que cuando aterricé allí en mi destino, toda la nave estaba como si hubiera sido puesta en fuego, estaba quemada por afuera, como si la hubieran puesto dentro del fuego unos cuantos segundos. Evidentemente tuve que hacer un reporte al respecto y explicar la situación. La nave no había sufrido daños, el avión estaba intacto, pero estaba como si fuera quemado por afuera. Incluso se veía desgastada la pintura. Es difícil a partir de ahí saber y confiar en qué cosas son como nos dicen o como deberían de ser y qué cosas no lo son. Varios de mis compañeros han vivido situaciones incluso más extrañas en ese mismo lugar, en ese Triángulo Alaska, en el que aseguran que han escuchado voces, por ejemplo. Otros que aseguran haber estado por ahí horas en esa niebla para que después, al salir de la misma, hayan pasado solamente unos minutos. Evidentemente esto es muy extraño. Pero por lo menos hasta ahora no recuerdo ninguna desaparición, como dicen que ha sucedido en el Triángulo de las Bermudas. Al menos este triángulo no se ha tragado a nadie. Y es que las historias de fenómenos extraños, de situaciones raras, pues no, claro que no son comunes, pero suceden. En una ocasión tuve el gusto de conocer a una persona que había estado muy cercana a una zona petrolera en México y que me contó cómo su tía había sido la encargada de seguridad en toda la plataforma, ¿no? Que era ya curioso, era raro que una mujer una ingeniero, fuera la encargada en aquellos tiempos de toda una plataforma, ¿no? En ese caso, un buzo holandés había estado dando una serie de soldaduras bajo la plataforma. ¿Por qué un buzo holandés? Pues bueno, por lo que entiendo, son como los más expertos en el tema de un trabajo súper riesgoso. Entonces fue contratado este holandés y mientras estaba sucediendo esto, llevan dos cámaras, una hacia enfrente y una hacia atrás. Y en la parte de la cámara de atrás, la gente de la petrolera, de la plataforma, alcanzaron a ver una figura de una especie de pez, por así decirlo, enorme, gigante. Más o menos calculan que el colmillo del pez tendría que haber sido el tamaño del mismo buzo. El buzo estaba concentrado en su propia soldadura que no vio esta criatura que nada más pasó caminando, pasó flotando, no sé, nadando, digamos. Y cuando regresó le mostraron esta situación, casi se desmaya del terror de haber estado tan cerca de una criatura así. Al parecer el brillo de la soldadura bajo el agua le había llamado la atención tal vez a este enorme pez, que se acercó un poco a ver qué estaba pasando, ¿no? Pero no hizo nada. A lo que voy es que, bueno, así me han contado muchas historias. Por ahí también me contó una persona que trabaja de tripulación en un avión que estaba volando, me parece que era por el Atlántico, si no me equivoco, y de repente le dicen uno de los pasajeros que algo había abajo, que algo estaba, o sea, que había una isla, ¿no? Que qué lugar era ese, una cosa así. Y entonces cuando voltea la de tripulación y este pasajero, observan que la isla se empieza a hundir, empieza a moverse y a hundirse. Entonces dicen, si esto era una criatura, porque cuando vieron que se movió, pues pensaron que era como una criatura, pues tendría que ser una criatura súper grande, ¿no? Gigante. O casualmente vieron a una isla hundirse, ¿no? El punto es que lo que vieron pues fue muy espectacular, evidentemente, ¿no? Pero bueno, hay muchas historias que nos han contado aquí muy interesantes que aquí les iremos compartiendo, relatos que si tú tienes uno lo puedes compartir. Ahí está nuestro número, el 52 87 81 19 7903, para que nos envíes en audio algún relato, alguna experiencia que hayas tenido, ¿sí? O varias, si tuviste varias, pues mándanlo dividido en cada una de las experiencias para ir después compartiéndola cada una de ellas, ¿verdad? Te agradezco que lo hagas y bueno, que hagas esta comunidad más grande. Si ya te suscribiste, muchas gracias. Si no, pues ¿qué esperas? Suscríbete para que te lleguen las experiencias, los testimonios, los relatos más extraños. Esto es Podcast de Misterio.
Podcast 78. Te mando un fuerte saludo, un fuerte abrazo. Yo soy Pepe y bueno, allá abajo en la descripción está mi correo electrónico. También me puedes escribir si tú gustas. Ahora sí, me despido. Hasta pronto, hasta el próximo video. Hasta luego.